Buenos días, estimados. ¿Cómo están? Saludos a todos. Bueno, hoy les presento el tema 10, reacciones, redox y tabla periódica. El último video fue introducción de la relación entre la química y la electricidad. Al final de ese video nos quedamos en unas definiciones como electroquímica, rama de la química que estudia la conversión entre la energía eléctrica y la energía química. También vimos reacción, redox. La definimos, que son aquellas en las que se transfieren electrones de una sustancia a otra. También pudimos ver que era una celda electroquímica, es un dispositivo que genera electricidad a partir de reacciones redox. Recuérdense que reacciones redox son reacciones óxido-reducción. Y también vimos que era la electrólisis, es un proceso que separa los elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Bueno, empecemos. En la imagen vemos un vehículo eléctrico recargando en una estación. Podemos decir, según esta referencia, estos autos tienen una duración en la recarga de 15 a 20 minutos y la potencia que circula hacia el vehículo es de aproximadamente la potencia máxima de 350 kilovatios. Estos vehículos tienen una autonomía mayor a 250 kilómetros. En la imagen vemos cómo es el esquema de la batería de un vehículo eléctrico. Le quería presentar esta imagen debido a toda la evolución que ha tenido las pilas, las baterías en el transcurso del tiempo. Las tecnologías de fabricación de las baterías han mejorado muchísimo. Vemos en la imagen que una batería AA es similar a la que utiliza un vehículo eléctrico. Los materiales de construcción o los elementos, esta batería en este caso es de iones de litio, está distribuida en 16 paneles y esos 16 módulos o paneles tienen más de 7100 baterías. Cada módulo tiene 444 baterías parecidas a esta que son iones de litio. Y bueno, ya les comenté que tenía una autonomía superior a 250 kilómetros. Bueno, ahora sí empecemos con reacciones redox. Cada elemento químico tiene la capacidad de aceptar o ceder electrones para entrar a formar parte de un compuesto. Por ejemplo, una molécula de sal común que es NaCl, sodio y cloro. Tenemos un ion de sodio que es capaz de aceptar un electrón. Cuando tenemos este positivo es que acepta un electrón y por eso lo denotamos con una carga positiva. Y un ion cloro, que es Cl-, es capaz de ceder un electrón y lo denotamos con una carga negativa, que es este negativo que está aquí. De allí el sodio acepta el electrón disponible del cloro y forma el cloruro de sodio, que es la sal común. Entonces podemos realizar la siguiente definición. Esta oxidación es la capacidad que tienen los elementos de aceptar o ceder electrones. Entonces el compuesto NaCl, el estado de oxidación del sodio es +1, y el cloro es 1-, mientras que la molécula completa será eléctricamente neutra y tendrá un valor igual a 0. Por otro lado, también los elementos libres en estado neutro tienen estado de oxidación igual a 0. Este elemento está en estado neutro. Entonces vamos a ver qué son iones. Iones son átomos o moléculas cargadas eléctricamente. En el caso del cloruro de sodio, NaCl, sus iones son N+, Na+, y Cl-. Entonces vemos que esta es la carga, el positivo que está aquí es la carga y el negativo del cloro es la carga esta negativa que tenemos aquí como exponente. Ahora definimos que es un catión o cationes y que son aniones. Los cationes son iones que son capaces de aceptar electrones y por lo tanto están cargados positivamente, en este caso Na+. Por lo menos en este caso es un elemento que está cargado y esa carga me la da este signo. Los aniones son iones que son capaces de ceder electrones y por lo tanto están cargados negativamente. En este caso Cl-, que observamos que el cloro cede un electrón al sodio, solo tiene Na+, y es capaz de aceptar un electrón. En cambio el cloro tiene Cl-, es capaz de ceder un electrón. Aquí vemos que cómo es la ionización del cloruro de sodio, que es la sal común. La ionización se produce en el agua
cuando el cloruro de sodio se disuelve en agua, se produce ionización. Estado de oxidación. Cada elemento tiene uno o varios estados de oxidación. Por ejemplo, el cloro tiene estado de oxidación 1 menos, 1 más, 3 más, 5 más y 7 más. Pero en la formación del cloruro de sodio solo se utiliza 1 menos debido a que solo cede un electrón al sodio, como vimos en la figura anterior. Las reacciones de óxido-reducción se basan en el cambio del estado de oxidación durante las reacciones químicas. Por eso es muy importante conocer los estados de oxidación de los elementos más comunes. La mayoría te lo presentaremos en la tabla 1, que es la tabla siguiente. Bueno, podemos verificar los estados de oxidación del sodio y del cloro, que es uno más y uno menos respectivamente. Aquí observamos la tabla, vamos a buscar el sodio. Vemos que el sodio tiene uno más y el cloro, en este caso, estaría trabajando con uno menos. Es capaz de ceder un electrón, en cambio el sodio es capaz de aceptar o recibir un electrón. Por eso ahí vemos que una reacción redox, uno cede y el otro recibe. Entonces hay una circulación de electrones entre elementos, entre las sustancias involucradas. La siguiente tabla, la continuación de los elementos, y vamos a hacer esta siguiente definición. Reacción óxido-reducción. Reacción química donde se dan cambios en los estados de oxidación de los elementos presentes. Ya definimos una reacción óxido-reducción de manera más precisa. Antes lo definían los intercambios de electrones entre sustancias. Ahora vemos que es una reacción química donde se produce un cambio de estado de oxidación de los elementos presentes. Para este tipo de reacciones es de vital importancia determinar el estado de oxidación de las especies o los elementos involucrados, para así identificar cuáles son las que están cambiando. Vamos ahora a definir qué es oxidación. Cuando un elemento pierde electrones durante la reacción química decimos que se está oxidando. Y reducción, cuando un elemento gana electrones durante la reacción química decimos que se está reduciendo. Entonces, en las reacciones químicas se produce un proceso de oxidación y siempre va acompañado por un proceso de reducción. Por ello, a este tipo de reacciones se denominan reacciones de óxido-reducción. Proceso redox, hay un elemento que se oxida y un elemento que se reduce. Vamos a ver un ejemplo. Por lo menos en la figura podemos apreciar cómo la especie A gana 2 electrones para pasar de 2 más a 0, es decir, se está reduciendo, mientras que la especie B está perdiendo 2 electrones indicando que se está oxidando. Fíjate que el A pasa de 2 más a 0, es decir, el número, si lo verificamos a nivel numérico, de 2 a 0 se reduce el A, se está haciendo menos positivo, gana electrones. En cambio el B pasó de 0 a 2, se está oxidando, es decir, está cediendo electrón. Si se está haciendo más positiva es que está cediendo más electrones. Si lo vemos de una manera física, tenemos el átomo se hace más positivo cuando cede electrones, es decir, va a haber más protones en el átomo que electrones, por eso se hace más positivo. Entonces, recapitulamos. Cuando una sustancia se reduce, cuando esta especie se reduce, está disminuyendo este valor. Se está reduciendo, fíjense, de 2 a 0, pero eso quiere decir que está ganando electrones. En el otro caso, cuando se oxida, pasa de 0 a 2, quiere decir que él cede electrones. Ahora, la reacción anterior se puede separar en dos reacciones, una de oxidación y otra de reducción. A esta la llamaremos semirreacciones. Debemos identificar las especies que ganan y que pierden electrones. Cuando sumamos las semirreacciones, el resultado es la reacción global de óxido-reducción. En este tipo de reacciones se denota a los electrones con el símbolo E-. Las semirreacciones serían, aquí lo que estamos es modelando qué es lo que está ocurriendo. Fíjense, la especie A, que tiene 2 cargas positivas, le sumo 2 electrones y me da la especie en estado neutro. Si 2 cargas positivas más 2 electrones me da 0 carga. Sabemos que A, cuando está pasando de 2 más a 0, se está reduciendo, está ganando electrones y se está haciendo menos positivo. En este caso se fue a estado neutro, es decir, 0. Esta especie está en estado neutro. Y la semirreacción de oxidación, la especie B en estado neutro, va a ser igual a B con 2 cargas positivas más 2 electrones. 2 electrones más 2 cargas positivas me da este 0. Esta es la especie que se está oxidando. Entonces yo hago igualito como si fueran 2 ecuaciones, las sumo.
este A elevado a la 2 más, lo coloco aquí igual, el B0 igual, tengo el A0 aquí, el B2 más, y los dos electrones que están a lados diferentes de la ecuación se anulan. Es como si yo pasara este 2E menos, lo pasara para el otro lado restando, entonces menos 2 electrones más 2 electrones se anulan. Recuerda que si yo tengo términos iguales en diferentes lados de la ecuación, ellos se anulan como si fuera exactamente una ecuación. Entonces la reacción global sería esta que está aquí. Ahora tenemos cuando las moléculas son eléctricamente neutras, entonces la suma de los estados de oxidación de sus componentes debe ser igual a 0. Por ejemplo, la molécula de dióxido de carbono está compuesta por un átomo de carbono y 2 de oxígeno, tal como se muestra aquí. Fíjense, aquí tenemos la molécula de dióxido de carbono, su estado de oxidación es 4 más y 2 menos. Si yo sumo el producto del estado de oxidación por el número de átomos, que es lo que vemos aquí, sabemos que este es el número de átomos, aquí lo colocamos, número de átomos del carbono es este 1 que está aquí. Fíjense que este 1 es como el 1 que está delante del CO2, no se coloca, pero aquí es para que se vea. Aquí cuando hay 1 no se coloca, nunca se coloca ese 1, pero aquí para que se vea inicialmente hay un 1. Bueno, aquí tenemos un átomo de carbono, en el oxígeno tenemos 2 átomos de oxígeno. Este es el número de oxidación que nosotros extraemos para nosotros guiarnos. Fíjense que tampoco se coloca, nosotros lo extraemos y el carbono está trabajando con número de oxidación 4. El oxígeno, en lo que vamos a trabajar de reacciones redox, siempre va a trabajar con esta oxidación 2 menos. Entonces yo hago una multiplicación, número de oxidación por el número de átomos, 4 por 1. Fíjense que aquí hay algo muy particular, aquí los estados de oxidación están con el signo más por delante del número, pero los estados de oxidación realmente son números enteros, entonces lo vamos a trabajar como una operación de números enteros. 4 positivo por 1 da 4, más menos 2 de esta oxidación del oxígeno por 2 átomos. Yo hago esta operación y me da 0, que esto me da 4 positivo menos 4 da 0. Entonces una molécula de dióxido de carbono en estado neutro, por eso le igualamos a 0, porque está neutro. Vamos a ver otro caso que son los iones, que no lo vamos a igualar a 0, sino lo vamos a igualar a la carga del ion. Fíjate que esto es una molécula en estado neutro. Si el dióxido de carbono lo hacemos reaccionar con hierro metálico, el resultado puede ser una mezcla de monóxido de carbono más óxido de hierro 2 u óxido ferroso, también se le podría llamar así. CO2 más hierro da óxido de hierro más monóxido de carbono. Ahora vamos a ver quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Sabemos que aquí el carbono está trabajando con valencia o con esta oxidación 4 más, y aquí está trabajando con 2 más. Entonces pasó de 4 a 2. Si ese número se reduce, podemos decir que se está reduciendo. Pero eso ¿qué quiere decir cualitativamente? Que está ganando electrones, se está haciendo menos positivo, entonces se está reduciendo el carbono. Ahora vamos a ver el hierro. El hierro pasó de este elemento en estado neutro de 0 a más 2, haciéndose más positivo, por ende se está oxidando, está cediendo electrones. En un caso el carbono ganó 2 electrones y el hierro cedió 2 electrones. Bien, ahora ¿cómo balanceamos una reacción redox? Pero antes de saber cómo balancear una reacción redox, tenemos que saber por qué balanceamos una reacción redox. Nosotros la balanceamos porque tenemos que hacer cumplir la ley de conservación de la masa o la materia, que dice que durante una reacción química la masa total permanece constante. Es decir, la masa consumida por los reactivos tiene que ser igual a la masa de los productos obtenidos. Esta ley básicamente lo que implica es que la masa no se puede crear ni destruir, pero puede transformarse. Imagínense que vamos a diseñar una batería. Entonces, bueno, para diseñar una batería necesitamos, si tenemos una ecuación química, esa ecuación química tenemos que hacer que se cumpla la ley de conservación de la materia. Entonces vamos a ver cómo balanceamos una reacción redox. Así como todas las reacciones químicas, las reacciones de óxido de reducción deben estar balanceadas.
las cuales deben balancearse en tanto el número de átomos, cuando dice deben balancearse en cuanto al número de átomos, en cuanto a la cantidad de masa, también debe balancearse en cuanto a la cantidad de carga. Para eso debemos plantear las semirreacciones correspondientes y sumarlas para obtener la reacción global. Cuando teníamos moléculas eléctricamente neutras, la sumatoria de las cargas de los elementos multiplicada por la cantidad de átomos de cada uno debería ser igual a 0. En el caso de los iones, la suma debería ser igual a la carga del ion, tal como se muestra a continuación. Fíjense, aquí tenemos una molécula, estado neutro. Fíjate, los estados de oxidación no van aquí y este 0 tampoco van. A nosotros se nos presenta esta fórmula sin estos estados de oxidación y sin este 0 que está aquí. Entonces esto aquí nosotros le extraemos los estados de oxidación, los multiplicamos por el número de átomos y lo igualamos a 0. Ahora con la carga del ion nosotros sabemos que diferenciamos una molécula neutra del ion porque el ion sí me viene con la carga. La molécula neutra no me viene con la carga, no me viene sin nada. En cambio el ion sí me viene con la carga. Entonces nosotros le extraemos a la molécula o a la especie, le extraemos los estados de oxidación y lo igualamos a la carga del ion. En este caso el estado de oxidación del oxígeno es menos 2 por 4, da menos 8. Eso más un número X, no sabemos todavía el estado de oxidación del azufre, y lo igualamos a menos 2, entonces menos 8. Lo pasamos por el otro miembro sumando, entonces 8 menos 2 daría 6, y eso es una forma también de buscar el estado de oxidación del azufre. Aquí también lo podemos hacer igual. El 2, extraemos el estado de oxidación, buscamos el estado de oxidación del cobre, 2 por 1, 2, aquí suponemos que no sabemos el del azufre. El del oxígeno sí lo sabemos, que es menos 2 por el número de átomos 4, entonces despejamos y aquí el azufre nos da exactamente igual a 6. Vamos a balancear, vamos a hacer nuestro primer ejemplo de cómo balancear una reacción redox. Entonces vamos a hacer un método, vamos a ver cuál es el camino que vamos a utilizar para balancear una ecuación redox. Entonces el primer paso es, se nos plantea la reacción. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar los estados de oxidación de los elementos. Este estado de oxidación no lo vamos a buscar porque ya está, sabemos un ion es 2 más. Este ion sí lo tenemos que buscar el estado de oxidación del cromo. Entonces aquí decimos 2 por el estado de oxidación del cromo más menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, por 7 átomos, tiene que ser igual a la carga del ion. Entonces el cromo vemos que está trabajando con estado de oxidación de 6. Entonces aquí, como ya tenemos todos los estados de oxidación, vamos a ver quién se está reduciendo y quién se está oxidando. Vemos que el hierro, el ion ferroso, está pasando de 2 más a 3 más. Entonces está aumentando, entonces se está oxidando, está cediendo electrones. Entonces el hierro se está oxidando. Y vamos a ver el otro elemento del ion dicromato. Vemos el cromo, que el cromo tiene esta oxidación 6, pasa a 3. De 6 a 3 se está reduciendo, es decir, está ganando electrones. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es, se plantea las semirreacciones. Las ecuaciones químicas quedan de la siguiente forma. Es decir, yo extraigo las semirreacciones que hay. Las semirreacciones son este hierro, este ion ferroso con este ion férrico y este ion dicromato con este ion crómico. Estas son las dos semirreacciones, la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Entonces aquí tenemos, pero recuerden que nosotros tenemos que modelar lo que está pasando. Entonces fíjense que aquí en la oxidación está pasando de 2 más 3. Entonces yo aquí tengo que colocarle un electrón, es decir, 3 menos un electrón, 3 cargas positivas menos una carga, da 2 cargas positivas. Eso es lo que estamos haciendo. 3 cargas positivas menos una carga negativa, o 3 cargas positivas más una carga negativa, dan 2 cargas positivas. Básicamente lo que estamos haciendo es una suma algebraica. Y aquí 6 cargas de cromo positiva más 3 cargas negativas
Es decir, 6 menos 3 da 3 positivo. Inicialmente lo que hacemos es como un balanceo de carga. Lo que estamos es balanceando carga. Las cargas del lado izquierdo tienen que ser igual a las cargas del lado derecho. Eso es lo que estamos haciendo. El paso C dice, antes de sumar las semirreacciones debemos balancearlas tanto en número de átomos como en la carga de cada uno. Si vemos la primera, la 1, podemos notar que está balanceada. Tiene un átomo de hierro y dos cargas positivas de cada lado de la ecuación. Con respecto a la segunda, podemos ver que no lo está, ni en número de átomos ni en carga. Lo primero que debemos hacer es balancearla en cuanto al número de átomos presentes en cada especie. Fíjense, el cromo, si observamos aquí, tenemos un cromo, tenemos un átomo de cromo y dos cromos aquí. Entonces lo que hacemos es balancear del lado derecho dos cromos, porque aquí hay dos átomos de cromo, aquí hay un átomo, entonces colocamos un 2 aquí y ya tenemos balanceado en cuanto a masa el cromo, ¿no? En este caso tenemos dos átomos de cromo del lado izquierdo y uno solo del lado derecho de la ecuación. Por esto debemos colocar un 2, que fue lo que expliqué exactamente ahorita. Luego observar que hay 7 átomos de oxígeno del lado izquierdo de la reacción y ninguno del lado derecho. Como se dijo que el sistema está en medio ácido, se balancea la cantidad de átomos de oxígeno agregando moléculas de agua en el lado derecho. Entonces, si se agrega 7 moléculas de agua, quedaría la semirreacción de la siguiente manera. Sabemos que estamos en un medio ácido y vamos a condensar con agua y con protones de hidrógeno. Fíjense, aquí tenemos 7 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo lo compensamos del lado derecho? Con 7 moléculas de agua. Pero esas 7 moléculas de agua que colocamos al lado derecho me va a generar 14 átomos de hidrógeno, que son estos átomos de hidrógeno. Aquí ya la ecuación estaría balanceada en cuanto a masa. Vamos a chequear. Tenemos dos cromos, tenemos 7 oxígenos aquí, 7 oxígenos, 7 átomos y 7 átomos, tenemos 14 hidrógenos y 14, entonces tenemos balanceada en cuanto a masa. Ahora vamos a ver en cuanto a carga. Lo que les expliqué ahorita, que es un medio ácido, vamos a compensar con moléculas de agua y con protones de hidrógeno. En cuanto a la materia, la ecuación está balanceada, que fue lo que expliqué ahorita. Ahora debemos revisar las cargas. Del lado izquierdo de la ecuación química se tienen 9 cargas positivas, mientras que el lado derecho solo 6 cargas positivas. En el caso, cada átomo de cromo pierde 6 electrones para pasar a Cr3. Observen, vamos a sumar las cargas. Ahora ya balanceamos las masas, que eran los números de átomos de cada elemento, de cada especie. Ahora vamos a sumar la cantidad de carga. Aquí tenemos 14 protones, que son los que generamos aquí con los hidrógenos, 14. Este ion, tenemos 2 electrones de este ion, porque recuerden que este es un ion, entonces tiene 2 cargas negativas. Los electrones tenemos aquí, y este lado tenemos 3 cargas positivas por los 2, sería 6 protones. Aquí se me dan las que dice aquí, 6 cargas positivas, y en este lado tenemos 9 cargas positivas. Entonces lo que hacemos es que de este lado colocamos 6 cargas negativas para cuando lo asumimos con 14. 14 menos 6 me da 8, menos 2 me da 6. Entonces las 6 cargas van a estar igualadas a las 6 cargas del lado derecho. Es decir, fíjense, explico de nuevo, 14 cargas positivas menos 2 cargas negativas menos 6 cargas me dan 6 cargas positivas, van a ser igual a estas 6 cargas positivas que está aquí, y ya tenemos igualada la ecuación en cuanto a carga de ambos lados. Colocamos estos 6 electrones y logramos igualar las cargas. Ahora el paso D, teniendo las 2 semirreacciones balanceadas, podemos sumarla para obtener la reacción global. Sin embargo, el número de electrones transferidos en cada semirreacción debe ser igual para que se cancele cuando sumemos las reacciones. Por esto, la primera ecuación debemos multiplicarla por 6, quedando lista para sumar. Fíjense, en la ecuación final, es decir, la ecuación global, aquí no puede haber electrones. Los electrones se tienen que cancelar. Entonces, fíjense, si aquí tenemos 6 electrones en la ecuación 2 y aquí tenemos un electrón, al sumarlo en ambas ecuaciones no se va a cancelar. Entonces, ¿cómo hacemos que un electrón se cancele con esos 6 electrones? Bueno, la primera ecuación la multiplicamos por 6
y al ver que ambos electrones están en diferentes lados de la ecuación, al sumarlo se me van a cancelar. Aquí hacemos una propiedad distributiva. Observen que el 6 lo multiplico por el hierro, el 6 por el otro ion y el 6 por el electrón solo que hay allí. Fíjense que este 6 que está del lado izquierdo derecho de la igualdad o de la reacción se va con el 6 que está del lado izquierdo de la reacción y sumo normal. Se puede verificar que la ecuación está totalmente balanceada, tanto el número de átomos de cada especie como el número de carga en ambos lados de la ecuación química. Aquí si vemos la cantidad de átomos que tiene cada elemento, vamos a ver que está balanceado. Aquí tenemos 6 hierros, aquí tenemos 6 hierros, 14 hidrógenos y aquí tenemos 7 por 2, 14. En cuanto a cromo, tenemos 2 cromos, 2 cromos. Y oxígeno, tenemos 7 oxígenos y 7 oxígeno por un átomo da 7 oxígeno, entonces estaría totalmente balanceada. Ok, cuando la reacción se lleva a cabo en un medio básico o alcalino, el procedimiento es similar, exceptuando que en vez de tener hidrógenos o protones de hidrógeno y agua, vamos a tener iones de hidróxilo, que es OH negativo, y moléculas de agua. En un medio básico completamos con iones de hidróxilo y agua, que es OH negativo, y moléculas de agua. Estas ecuaciones deben estar balanceadas para poder usarla en el estudio de electroquímica, que es lo que yo expliqué al principio. Debemos balancearla para poder hacer un estudio electroquímico. Si no lo hacemos, la ecuación no describirá el fenómeno que estamos estudiando. Además, se tiene dos grandes vertientes: la que aprovecha la energía de las reacciones químicas para producir energía eléctrica, como en las pilas y las baterías que todos conocemos, y las que requieren energía eléctrica para que se lleven a cabo las reacciones químicas. Entonces es importante balancear las ecuaciones. Bien, ahora llegamos a la parte más bonita, a la parte de aplicación, que bueno, expliqué al principio el famoso ejemplo de la pila de un celular. Llegamos a la parte de pilas recargables. La pila de un celular es una celda donde se dan reacciones químicas que producen electricidad. Cuando esta reacción llega al equilibrio, la reacción no se sigue dando y decimos que la pila está descargada. En ese momento aplicamos energía para llevar a la celda a las condiciones iniciales y así la reacción empiece de nuevo. Entonces, en el proceso de descarga obtenemos electricidad mediante las reacciones químicas, mientras que el proceso de carga se produce reacciones químicas mediante la aplicación de energía eléctrica. Bueno, aquí vemos el proceso de carga, ¿cierto? Una celda, el proceso de carga, una batería produce una reacción y aquí podemos que la reacción produce energía eléctrica, que es la parte B. La energía de la reacción química se transforma en energía eléctrica y en la parte A, la energía de la batería activa una reacción química. Ok, vamos aquí a la parte de celda galvánica, producción de energía eléctrica con reacciones químicas. En esta reacción genera un flujo de electrones, como iniciamos con un voltímetro, y es el principio de la pila que usamos diariamente, como pila o celda de Daniel, figura 5, en honor a su inventor John Daniel. Este ejemplo ya lo hicimos en la primera clase, que vimos un electrodo de zinc y un electrodo de cobre. Vemos que el zinc se está oxidando y el cobre se está reduciendo. El zinc, como se está oxidando, está cediendo electrones. Fíjense que aquí hay un flujo de electrones, y el cobre, como se está reduciendo, está recibiendo electrones. Entonces aquí vemos el flujo de electrones y es medido con un instrumento de medición que se llama voltímetro, pero aquí vemos cómo esa oxidación y esa reducción produce un flujo de electrones. Aquí vemos que más adelante vamos a ver la sustancia electrolítica, que es el conductor líquido. Vamos a ver de manera más específica la celda de Daniels. La disolución que permite el paso de carga de un electrodo a otro se denomina electrolito, que es la sustancia que vemos aquí. Está compuesta por iones que están cargados eléctricamente y se mueven transportando carga y materia. En las baterías de plomo que usan los vehículos
el electrolito usado es ácido sulfúrico y las pilas alcalinas que utilizamos comúnmente requieren una pasta de hidróxido de potasio. Aquí vemos con más detalle la celda Daniell. Vemos que, bueno, como expliqué, el zinc se oxida y el cobre se reduce. Hay una circulación de electrones del zinc al cobre. Y en el electrolito también hay una circulación de iones. El electrolito que utiliza aquí la disolución, que es ZnSO4, y el electrolito de otra disolución. Vemos los electrodos ánodo y el electrodo cátodo. El electrodo ánodo es donde se produce la oxidación y el electrodo cátodo es donde se produce la reducción. Ahora vamos con el caso contrario, producción de reacciones químicas con energía eléctrica. En un momento, en la introducción, bueno, lo dimos un breve concepto, pero vamos a explicarlo de manera más detallada. El primero que empezó a experimentar con esto fue Michael Faraday, físico y químico inglés del siglo XVIII, es conocido como el padre de la electroquímica y fue el que formuló las dos leyes de la electrólisis que llevan su nombre. La primera dice que la cantidad de masa de una sustancia liberada o depositada en los electrodos de una celda por electrólisis va a ser proporcional a la cantidad de electricidad que se le aplique al sistema. Y la segunda ley dice que si se aplica la misma cantidad de electricidad a varias sustancias para su electrólisis, la masa que se obtiene va a ser proporcional a los equivalentes químicos de cada sustancia. Recuérdense que la electrólisis la utilizamos energía eléctrica para producir una reacción química y esa reacción química iba a producir que un compuesto se descomponga en sus elementos. Aquí hay un ejemplo de electrólisis. Este tipo de celdas donde se producen cambios químicos mediante energía eléctrica se denominan celdas electrolíticas. En la industria son usadas para la producción de varios metales como el cobre, el aluminio, el titanio, entre otros. También es muy utilizado para bañar piezas metálicas por metales más resistentes como baños de plata o baños de oro. Aquí vemos un reloj antes y después de un baño electrolítico. Y así culminamos esta parte de reacciones redox.